Hola, ¿cómo están? Les saluda Gerald Chávez, Nicaragua. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor Fanor Avendaña, analista político, y vamos a hablar sobre las facultades del ejército de Nicaragua, ya que en esta crisis mucho se ha hablado del papel que juega el ejército y de las facultades que tiene, que muchas veces se ha dicho de que hay paramilitares en el país, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe dio a conocer de que existían fuerzas parapoliciales, y sobre ese tema vamos a hablar en este momento. Gracias por acompañarnos, doctor. El ejército de Nicaragua tiene una función constitucional. Fundamentalmente es el resguardo de la soberanía nacional. Está en sus cuarteles, está cumpliendo con su deber constitucional, no está tomando ninguna actitud de beligerancia política y esperamos, hemos hecho estas aclaraciones. Aquí el ejército está para defender la seguridad nacional del país, para resguardar sus fronteras marítimas, terrestres, aéreas, para defender al país contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional, pero sobre todo para mantener y tratar de sostener la seguridad jurídica, la seguridad nacional que tanto requiere en estos difíciles momentos del país. El ejército hasta hoy día ha demostrado una actitud consecuente, una actitud de respeto a la Constitución y a las leyes y sobre todo de amor al país y de un respeto muy marcado hacia la ciudadanía. Seguimos insistiendo en eso, es el ejército del país, es el ejército nacional. Han salido varios comunicados del ejército de Nicaragua donde han dicho de que ellos no tienen que ver. Por ejemplo, hay varios señalamientos donde lo acusan a ellos. ¿Hay posibilidad de que el ejército pueda intervenir en esta crisis que vive el país? Esperemos que no, esperemos que la crisis se resuelva por el diálogo, la negociación, esperemos que la cordura se imponga, esperemos que comiencen a darse los pasos concretos de la justicia. El Estado de Nicaragua, por medio de su gobierno, aceptó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que venga a investigar, hay que instalarla, hay que empezar a investigar, hay que buscar a los responsables de estos hechos lamentables en el país y sobre todo también hay que darle esa oportunidad, esa puerta, hay que abrir ese espacio para el diálogo en base a las rutas constitucionales, institucionales, como muchos sectores lo han demandado. ¿Hasta en qué momento podríamos ver al ejército de Nicaragua? El ejército de Nicaragua lo estamos viendo diario, pero lo estamos viendo cumpliendo con la función constitucional, que es resguardar la frontera, mantener la seguridad nacional del país y no siendo beligerante en materia política, ni estamos viéndolo reprimiendo al pueblo. Esperemos que se mantenga, estamos viéndolo así y esperamos seguir viéndolo así. Esto significa un buen paso, significa un paso de que se está cumpliendo la ley. Sí, significa que están cumpliendo con su deber constitucional y esperemos que sí se siga manteniendo, cumpliendo con su deber constitucional. Hay un término que usó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos gustaría que usted nos diera la definición. Hablan de fuerzas paramilitares, de fuerzas parapoliciales. ¿En qué consisten? Hay tres aspectos que hay que diferenciar en sus respectivos estándares. Fuerzas paramilitares, en este caso tendría que ser, que es militar es el ejército según la Constitución y las leyes. Por lo tanto, tendrían fuerzas civiles que estén apoyadas o amparadas por un determinado ejército. Esos son paramilitares. Parapoliciales son gente vestida de civil con armamento que de una manera simulada, velada, o discreta o no, hasta puede ser pública, andan de civil armados y que la policía no los contiene. Estos son los llamados parapoliciales en los estándares internacionales. Y las personas que andan de civil, en este caso que usan armas, que portan armas, pero que no están respaldadas por las policías ni respaldadas por las Fuerzas Armadas de los ejércitos, estos son civiles armados que están en los conflictos respectivos de cada circunstancia. ¿Cómo se le podría llamar? Civiles portando armas en actos de violencia. Pero, o sea, estábamos hablando de los estándares específicos en este sentido. Lo importante es que recordemos que cada acto de violencia todos perdemos y que hay que resguardar la vida. Estas son actividades que hay que mantener lo más cívico posible, no fomentar la violencia, porque después de la violencia viene la muerte y después de la muerte vienen los caos. Y entonces ahí es donde tenemos que estar todos en esa reflexión cotidiana, que es lo que nos dicen nuestros guías espirituales de todas las iglesias del país. Queremos tocar un tema. En el caso del papel del ejército en un posible golpe de Estado,
quién ordena al ejército, cómo funciona. Sabemos de que él ha estado un poco aparte de la crisis que se está viviendo, como usted lo mencionaba. Es muy complejo hablar en estas circunstancias y con la calidad profesional del ejército de un golpe de Estado. El ejército está apostando porque los actores políticos, sociales y económicos resuelvan la real y objetiva circunstancia del país, que es lamentable. Pero pues obviamente esta es una opinión extremadamente personal mía dentro del análisis político. Perfecto, entonces nos gustaría que nos refuerce esa parte ya para finalizar de hasta dónde llega el papel del ejército de Nicaragua, porque muchas veces en las redes sociales también ha salido información de que hay presencia de militares e incluso en algunos departamentos. Bueno, el ejército ha comunicado oficialmente que no ha sido beligerante en este sentido y que no tiene el interés. Obviamente que lo que demandamos que el ejército se siga manteniendo en lo que es su función institucional, su función constitucional, y para que fue creado, el ejército hasta hoy día está escuchando esas voces. Y las voces es no reprimir al pueblo, las voces es no salir a tratar de atacar objetivos que vayan a dañar a la ciudadanía. Y el ejército se ha mantenido hasta ahí, hasta en este momento, ha marcado esa frontera y ha respondido al interés de la nación y a la obligación constitucional. Perfecto, gracias. Doctor Fanor Avendaño, analista político, sobre el papel que ha jugado el ejército de Nicaragua y también los comunicados que han emitido con respecto a algunos señalamientos. Esa es la información. Nosotros vamos a continuar con más de Notivoz.